¿Qué tal, espectadores? El día de hoy, las estudiantes de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, eh, en la carrera profesional de Sociología, les hablarán sobre un tema muy importante, ¿no? Que viene a ser los aportes teóricos e influencias de Talcott Parsons y Robert Merton en la teoría sociológica. Pues bien, este video se subió con un fin de que sea muy grato para ustedes y que les sirva de mucha ayuda en sus informaciones, investigaciones, monografías, etcétera. Es válido para estudiantes universitarios y también secundarios, ¿por qué no? Entonces, a continuación, conocerán las integrantes de este equipo. Tenemos a las integrantes, somos 6. Está Dávila Pastor Valentina, Luna Negrete Natalie, Ramírez Vaca Natalie, Requena Bosa Guadalupe, Rivera Márquez Mina y Romero Morales Yanelita. La presente ficha es sobre la bibliografía obtenida de esta información. El contenido que se hablará en estos momentos trata sobre la biografía de estos dos autores, los estudios superiores y dónde los ejercieron. También se hablará sobre la escuela de Harvard, posición e influencia en el ecosistema universitario, ¿no?, de Estados Unidos, antecedentes e influencias de esta teoría de ambos autores, claro está, contexto en que se desarrollan sus ideas teóricas, desarrollo de sus ideas, a quiénes influyó y cuáles fueron esas producciones teóricas. También, y por último, pero no menos importante, cuál es la relevancia de su teoría y su pensamiento para ese momento histórico y en la actualidad. En estos instantes hablaré sobre la biografía de Talcott Parsons, un autor muy importante en el siglo XX. Talcott Parsons nació en Colorado Springs, Colorado, en 1902. Procedía de una familia religiosa e intelectual. Su padre fue ministro eclesiástico, profesor y posteriormente presidente de una pequeña universidad. Realizó sus estudios en el Hampshire College, donde se licenció en 1924 y realizó sus cursos de doctorado en la London School of Economics. Se trasladó a Heidelberg, Alemania, donde Weber realizó buena parte de su carrera académica. En Heidelberg todavía se notaba la influencia de Weber, incluso 5 años después de su muerte, época en que llegó Parsons. La viuda de Weber seguía convocando reuniones en su domicilio a las que asistía Parsons, que se vio, ¿no?, muy influenciado por la obra del sociólogo alemán. De hecho, gran parte de la tesis doctoral de Parsons estuvo dedicada a analizar las ideas de Weber. Parsons fue nombrado tutor de Harvard en 1927 y permaneció en esta universidad hasta su muerte en 1979. Aunque cambió varias veces de departamento, tardó 12 años en conseguir el estatuto de profesor permanente en esta universidad. Fue en 1939 y en 1937, había publicado su estructura de la acción social, su obra en la que daba a conocer en Norteamérica a teóricos de relevancia dentro de la sociología, como Max Weber, y de paso establecía los fundamentos para el desarrollo posterior de su sistema, conocido como el funcionalismo estructural, uno de los sistemas teóricos más influyentes del sociólogo en el siglo XX. Tras la publicación de esta obra, el progreso académico de Parsons tuvo una aceleración relevante. Fue nombrado director del Departamento de Sociología de Harvard en 1944 y en 1946 fundó y dirigió el Departamento de Relaciones Sociales, que reunía científicos sociales de diversas disciplinas. En 1949 es elegido presidente de la American Sociological Association. En 1951 publica El Sistema Social
Durante esta década y parte de la siguiente, se convierte en la figura más destacada de la sociología norteamericana. A finales de los años 60, es atacado por los sociólogos más radicales que le calificaron políticamente conservador, así como su teoría que, además de conservadora, la consideran poco más que un esquema de categorización sofisticado. Pero en la década de los 80 vuelve a resurgir el interés por Parsons, influyendo sus ideas no solo en los sociólogos conservadores, sino también en los neomarxistas. A su muerte, varios de sus antiguos estudiantes, hoy grandes sociólogos, han reflexionado sobre las obras de Parsons, así como sobre su personalidad, mostrándonos algunas ideas interesantes sobre Parsons y su obra. Quizás Robert King Merton sea discípulo más destacado, ¿no? Bueno, de eso hablaremos diapositivas más adelante. Estudios superiores y donde ejerció Talcott Parsons. Como estudiante universitario, Parsons estudió biología y filosofía en Amherst College y recibió su licenciatura en 1924. Esta universidad se había convertido en una tradición familiar de los Parsons. Tanto su padre y su tío Frank habían asistido al igual que su hermano mayor. Inicialmente, Parsons se sintió atraído por la carrera de medicina, ya que se inspiró en su hermano mayor, por lo que estudió biología. Después de Amherst, Parsons decidió orientar su formación superior al campo de las ciencias humanas. Realizó estudios de posgrado en London School of Economics y en el año de 1927 consiguió el doctorado en Sociología y Economía en la Universidad de Heidelberg. Al volver a su país natal, que es Estados Unidos, Parsons se establece como profesor en Amherst College. Mientras impartía clases, seguía absorto en el estudio de la obra de Max Weber. Y al año siguiente, en 1929, ingresa a la Universidad de Harvard, en el cargo de facilitador en el área de economía. En 1937 publicó La estructura de la acción social. Con este trabajo dio a conocer el pensamiento y la obra tanto de Weber como de Emile Durkheim y otros exponentes y precursores de la sociología moderna. Debido al reconocimiento por este trabajo, en 1931 él pasó a ser profesor titular en sociología. En el año de 1939 fue nombrado director del Departamento de Sociología en Harvard y en 1944 obtiene finalmente la cátedra de dicha disciplina. Y en 1946 él crea y dirige el Departamento de Relaciones Sociales. Allí integró la sociología a otras ciencias sociales, como la psicología y la antropología. ¿Qué revistas sociológicas fundó? Talcott Parsons hizo la teoría de la acción social. Él se destacaba la necesidad de la dimensión subjetiva de la acción humana. También el autor hizo conjunto la teoría estructural funcionalista. Talcott Parsons también desarrolló en la sociología como la disciplina de investigación que fue el estudio de los procesos que permitían la evolución de las sociedades. Su trabajo permitió estudiar las sociedades de una perspectiva dinámica a otro punto de vista estructural. ¿Qué posición de influencia en el ecosistema universitario de Estados Unidos fue Parsons? Parsons se volvió uno de los dos instructores del reciente creado departamento junto a Carl J. Huxley en Harvard. A continuación hablaré sobre un sociólogo estadounidense muy importante, ¿no? Llamado Robert King Merton. Robert King Merton fue nacido en Filadelfia el 4 de julio de 1910 y falleció en Nueva York el 23 de febrero del 2003. Famoso por sus trabajos sobre teoría social e investigación empírica, así como sobre los medios de comunicación y por la fundación de la sociología de la ciencia. Él es hijo de emigrantes, comenzó sus estudios superiores en la Universidad de Temple gracias a una beca y posteriormente los continuó en la Universidad de Harvard, donde obtuvo el doctorado en Filadelfia en 1936. Entre 1939 y 1941 trabajó como profesor ayudante en la Universidad de Tulane, Nueva Orleans, y en 1941 y 1947 ocupó el mismo puesto en la Universidad de Columbia,
En 1947 fue nombrado el profesor titular en Columbia, cargo que ejerció hasta su jubilación definitiva en 1979. Su primera investigación trató sobre los comportamientos anómalos reflejados en fenómenos como el crimen, vistos por él como formas diferentes de adaptación social. En 1942 fue elegido director de la Asociación de la Oficina de Investigación Social Aplicada, institución en la que colaboró con Paul Lazarsfeld, director de la misma, ¿no? En la aportación a la que la materia de nuevos métodos de investigación. Gran parte de ese trabajo se vio plasmado en su obra más conocida, Social Theory and Social Structure, Teoría Social y Estructura Social, que fue publicada en 1949. En ella adoptó el enfoque estructural funcional al estudio de la sociedad, con el que llegó a la conclusión de que no todas las instituciones sociales son funcionalmente beneficiosas para el orden social y que solo la investigación empírica y no la teoría puede dar una visión completa del papel que aquellas desempeñan. En relación con ello, introdujo los conceptos de función latente y manifiesta y disfunción, considerado como un precursor de la moderna sociología. También fue uno de los últimos representantes de la escuela clásica. También es padre del Premio Nobel de Economía, también presidente de la Asociación Americana de Sociología, además de doctor honoris causa por más de una veintena de universidades, que ha recibido numerosos galardones y premios científicos. Y entre sus discípulos más conocidos está la figura de Anthony Giddens, profesor adjunto de Columbia, hasta la jubilación de Merton en 1979. Estudios superiores y donde ejerció Robert Merton. En 1927 obtiene una beca para cursar filosofía en la Universidad de Temple. Allí descubrió la sociología al convertirse en asistente de investigación en un proyecto liderado por George Simpson sobre la relación entre los medios de comunicación y la discriminación racial. George también llevó a Robert a la reunión anual de la Asociación Americana de Sociología, donde fue presentado a Pitilin Sokorin, el presidente y fundador del Departamento de Sociología en la Universidad de Harvard. Robert se postuló en la Universidad de Harvard y se fue a trabajar como asistente de investigación de Sokorin. Alrededor de ese tiempo, Robert comenzó a estudiar sociología profundamente y también comenzó a publicar trabajos de investigación junto a Pitilin. Además de él, siguió los cursos de Talcott Parsons en sociología y de George Sarton en historia de la ciencia. Se graduó en Harvard con una maestría y un doctorado en sociología, supervisado por Sokorin. Al final de sus estudios, Merton ya se había hecho un nombre entre sus pares en sociología, en particular con su primera publicación importante, que se llama Ciencia, Tecnología y Sociedad en Inglaterra en el siglo XVII, un trabajo pionero en la sociología de la ciencia. También había comenzado a enseñar en Harvard hasta 1938 y luego se unió al Departamento de Sociología en la Universidad de Toulouse como profesor y presidente. En 1941 se incorpora a la Universidad de Columbia, donde pasó la mayor parte de su carrera académica. Durante casi 50 años de servicio en Columbia, obtuvo muchos puestos de trabajo. Fue director asociado de la Oficina de Investigación en Ciencias Sociales Aplicadas de 1942 a 1971 y fue nombrado profesor de Sociología en Giddens en 1963. En el año de 1974 se convierte en profesor universitario con el título más alto en educación universitaria. También es miembro de la Universidad de Rockefeller, allí como miembro de Fundación Russell Sage. En 1984 decide dejar de enseñar y en homenaje a su investigación, la Universidad de Columbia estableció la cátedra Robert Merton en Ciencias Sociales en 1990. ¿Qué revistas sociológicas fundó Robert Merton? Robert Merton fundó la Sociología Norteamérica de la Ciencia. Merton es el autor de Ciencias Sociales. Es considerado el padre de la sociología de la ciencia. Merton desarrolló una teoría de la estructura social sobre una base epistemológica que se aleja del positivismo de Durkheim. También, posición de influencia en el ecosistema universitario de Estados Unidos. Robert Merton fue profesor en Harvard,
También enseñó la Facultad de Sociólogos en la Universidad de Columbia. La Escuela de Harvard es una de las instituciones educativas con mayor prestigio en Estados Unidos y en el mundo. Se considera la más antigua de los Estados Unidos de América. Fue fundada el 8 de septiembre de 1636 como New College en Cambridge, por votación de la Asamblea General de la Colonia de la Bahía de Massachusetts. Tan solo 18 años después de que los peregrinos pusieran un pie en Plymouth Rock, la universidad fue fundada por los puritanos, quienes estaban entre las personas más educadas de su época. En 1639, él se bautizaba como Harvard, en homenaje a John Harvard, que era un pastor puritano que en 1638 legó su biblioteca y la mitad de su propiedad a la joven institución. Este legado forma de los fondos originales de la biblioteca de Harvard. La escuela cuando comenzó tenía solo 9 estudiantes y un profesor, y en la actualidad es una universidad privada y cuenta con el mayor presupuesto manejado por una universidad en el mundo. Antecedentes e influencias de la teoría de Parsons y de Robert Merton. Si bien es cierto, Parsons considera que la acción social es un tipo de comportamiento caracterizado por tener 4 elementos, como lo son el agente, fin u objetivo, proceso de desarrollo y normas y valores. Para detallar un poquito más acerca de estos 4 elementos que he mencionado, podemos decir que el agente es aquel que realiza la acción y podemos contar con un fin u objetivo, ya sea definido por un estado futuro, al que posiblemente conducirá a dicha acción. El proceso de desarrollo de la acción es el cual convergen factores que el agente no puede controlar, ya sean las condiciones, y otros que sí se pueden controlar, que ya vienen a ser los medios. En las normas y valores, que son un elemento fundamental, pues le indican a la gente cuáles serían sus objetivos legítimos, que debe buscar dentro de todas las que serían posibles en la práctica, y establece una limitación a los medios que puede utilizar para alcanzarlo. Con esta definición de acción social, se esperaba conciliar el libre albedrío de la gente con la existencia de una serie de factores materiales e inmateriales que lo limitan y explicar su dinámica de interacción. Como también podemos decir que Robert Merton afirma que los postulados clásicos de análisis funcional se basan en sistemas teóricos abstractos, es decir, no verificados empíricamente. Por otro lado, si hablamos del contexto en el que se desarrollan las ideas de esas teorías, podemos considerar que sus lecturas de las obras de Durkheim y de Weber, anudadas en los cursos sobre psicoanálisis que tomó en Boston y le permitieron conocer los textos de Freud, más el seminario sobre Kant, entre otras influencias, llevaron a Parsons a proponer 2 ejes fundamentales, a partir de los cuales se podía estudiar la evolución de las sociedades humanas. Por otro lado, el incremento de la racionalidad. Por el otro, la diferencia y modificación de las bases y el contenido de la integración social, ya que estos ejes se despliegan tanto en el esquema de las variables pautas como en su tratamiento de los ordenamientos institucionales, que de alguna manera reiterada y recurrente, ya sea estructural, se representan en todas las sociedades, conocidas como de los focos adscriptivos de la solidaridad relacional, cuya importancia como orientadores en la vida personal se modifica según el tipo de sociedad. A estos 2 ejes o principios de sistematización de las tendencias de cambio social se debe agregar la alternativa tradicionalismo-modernismo, términos que conforman los 2 polos de la continuidad, a través de la cual se transcurre la historia de las sociedades literatas a nivel mundial. Continuando con la exposición, en esta oportunidad les hablaré sobre el desarrollo de las ideas de 2 autores muy importantes y reconocidos en el sistema social. Acompañado a ello, hablaré además sobre el estructural funcionalismo, la explicación y aplicación de esta teoría, ¿no? Y demás. Pues bien, el estructural funcionalismo es el resultado de lo que es la mezcla y aportaciones
de otras teorías sociológicas antiguas, como está el evolucionismo, que formaron parte, el positivismo y el funcionalismo, ¿no? Que formaron así el estructural funcionalismo. Esta teoría trata de promover la armonía social, ¿no? Es la base para ellos, la parte de un sistema complejo, para poder llegar a alcanzar los objetivos que tiene esta sociedad. Pues bien, la sociedad para ellos tiene necesidades, ¿no? Si bien es cierto, estas necesidades son establecidas por la sociedad misma. Y cada ciudadano tiene una función de desarrollarse dentro de ella. Como ya lo sabemos, entre más complicada sea la función que nosotros desarrollemos en esta sociedad, mejor pagados seríamos económicamente, ¿no? Pues bien, continuando, entre sus principales representantes tenemos a Talcott Parsons, del personaje que hablaré en este momento, y Robert Merton, que hablaré sobre también la teoría, pero en la siguiente diapositiva, ¿no? Estos dos autores son quienes retoman muchas ideas funcionalistas de Emilio Durkheim, ¿no? Pues bien, Talcott Parsons se destacó por establecer que todas las acciones que las personas hacen en la sociedad solo se puede comprender a un sistema social específico. ¿Qué quiere decir? Que las acciones tienen que ver con un contexto. Por ejemplo, nosotros pertenecemos a determinados grupos sociales, ¿no? Pues bien, esas características y cosas que realizamos va a ser una acción social. Parsons define que un sistema social de interacción en la cual cada uno de nosotros va a aportar a otra persona, ya sea el estatus o el rol que él tiene, ¿no? Pero sin embargo las personas se van a valorizar por ello. Pues bien, también Parsons nos habla sobre la cultura. Él nos dice que la sociedad no se puede mantener estática. Y para que esto no pase, las personas van a mantener tener, ¿no?, una constante interacción. Por ejemplo, tenemos a las fiestas patronales, ¿no?, a las fiestas patrias. Son situaciones que nos unen y hacen que compartamos nuestras costumbres, ¿no? Entonces, estas son acciones que harán que se pueda conservar y de esta manera se pueda seguir reproduciendo la cultura. Además, Parsons desarrolla lo que vendría a ser un sistema de acción. Él lo llama ágil. La A representa lo que es la adaptación, ¿no? Esta cumple la función y desarrollo, ¿no?, del mismo entorno. La G viene a ser la capacidad para alcanzar las metas mediante la definición de objetivos, ¿no? La I de integración representa las partes de regulación de un sistema. Y la L de latencia, que viene a ser el sistema cultural que proporciona normas, ¿no?, y valores a nuestras vidas. Pues bien, a continuación les hablaré sobre el siguiente autor, Robert King Merton, ¿no? Pues bien, una de sus ideas principales es que él planteaba que en la sociedad existen dos funciones, la función manifiesta y la función latente. Las funciones manifiestas son aquellas en donde hay individuos que están esperando a que existan consecuencias a las interacciones que llevan a cabo otros individuos en la sociedad. Y estas consecuencias nos dice que van a permitir a la sociedad conformarse como un bloque que se pueda reproducir en el tiempo. Por ejemplo, tenemos a la escuela, ¿no? Ya que tiene la función de educarnos, de establecernos conocimientos en nosotros, esto hará que en un futuro estas enseñanzas pueda hacer que nosotros, como estudiantes, nos convertamos en profesionales más adelante. Bueno, para ir culminando este espacio,
están las funciones latentes, ¿no? Se refiere a las consecuencias que van a contribuir a la adaptación social, pero que van a contribuir de manera natural. No son vistas, no son observadas, ¿no? Y muchas veces también no son deseadas, pero sin embargo son necesarias para la sociedad. Por ejemplo, cuando un niño ingresa a una escuela, el pequeño va a comenzar a socializar, ¿no? Con sus compañeros de su salón, lo que después tal vez pueda traer consecuencias negativas para el pequeño, como lo puede ser el bullying o maltratos, ¿no? O aspectos no distintos que harán que el niño tenga que superar estos escalones, estos malos momentos para que se pueda integrar en su grupo, ¿no? Pues bien, después de mi siguiente compañera, para que siga continuando con esta exposición. ¿A quiénes influyó y cuál es la relevancia de la teoría de Parson y Merton? La teoría planteada por Parson tuvo un impacto significativo en muchos sociólogos de Estados Unidos y ayudó a abordar la situación política y económica de la nación. Parson está influenciado por una variedad de autores, incluidos Max Weber, Emile Durkheim y Pareto. Merton estudió con Parson, quien continuó el camino teórico de su maestro mientras lo modificaba en algunas áreas, manteniendo el núcleo de la teoría original. La primera teoría de los sistemas sociales desarrollada en los Estados Unidos, que es integral, sistemática y generalizable, es la teoría de la acción social de Parson, que se basa en datos empíricos. Las traducciones de los escritos de Max Weber y los análisis de las obras de Weber, Emilio Durkheim y Vilfredo Pareto se encuentran entre las contribuciones más significativas de Parson a la sociología en general. En contraste con la idea de que las acciones se determinan en base a procesos psicológicos internos, Parson vio la acción voluntaria a través de los valores culturales y estructurales sociales que condicionan las elecciones y en última instancia determinan todas las acciones sociales. Este punto de vista fue la base de la teoría de la acción social de Parson. Tal como Parson rechaza el conductismo basado en las teorías de Max Weber. Esto se conoce como un comportamiento social o condicionamiento como una reacción automática y racional a un estímulo. Parson valora la acción social como una respuesta que requiere un pensamiento original. Esto requiere la articulación de un logro u objetivo, así como el examen de las variables que influyen en el crecimiento del concepto. Basado en una serie de relaciones, Parson desarrolló su teoría. A diferencia de Marx, adopta principalmente a Durkheim y su definición de la sociedad como un sistema más que como un organismo. Toma prestada la idea de la acción social y un comportamiento con significado cultural que Weber. También plantea cuestiones de autores fuera del campo sociológico como Freud, utilizando su segundo tema que discute la personalidad como compuesto por tres partes. Está el yo, que es la tendencia natural de los organismos vivos, el superyo, que es la idea del yo, y el yo, que viene a ser la aportación del yo modificada por la educación o la influencia cultural. Para ello se inspira en el libro de Freud, El malestar en la cultura, que describe a la sociedad como un supresor de nuestros instintos, porque las represiones del superyo siempre implican conformidad social. De parte de mi grupo y mía, esperamos que esta exposición haya sido de su agrado y reiteramos que esperamos que esta información sea útil para sus trabajos e investigaciones. Muchísimas gracias.